Bueno, les decía, vamos a armar lo que sería los grupos para las ponencias que haríamos el miércoles 10 de febrero y jueves 11 de febrero. Según veo yo, inscritas aparecen 42 personas, por lo tanto se pueden formar 6 personas para que 3 grupos pasan el día miércoles y 3 grupos van a pasar el día jueves. Realmente tendrían esta semana para armarlo, pero lo más viable sería que ustedes en este momento se dispusieran a empezar a generar esos grupos para que así voy a tener los listados y ustedes me lo envían a mí. Si se fijan a esta hora ya vemos 31 personas conectadas, incluyéndome a mí. Quiere decir que al total, si todos nos conectásemos, hubiésemos 43. Pueden ahorita empiecen a ponerse de acuerdo para que me puedan enviar lo que son los grupos de personas que van a ir conformando lo que es las exposiciones, para que de esta forma yo los voy a ordenar y les voy a decir qué días van a pasar, qué grupos. Si quieren, dediquen un tiempo ahorita y pueden empezar a armar esos grupos. Si tienen alguna duda, pues por aquí estoy para poderles ayudar. O ustedes deciden si armo los grupos yo. Teniendo el listado de las personas que están inscritas, puedo agarrar y empezar a decir del 1 al 7 y les pongo el listado por ahí para que ustedes lo vean. Nosotros ahorita lo estamos armando, ingeniero. ¿Ya lo están armando? Bueno. Igual nosotros, ingeniero. Pero que creo que la mayoría se conecta por WhatsApp ahí, que se están haciendo los grupos y eso. Ah, bueno. Entonces ustedes me avisan Ajá, y quizá por eso no se, ajá, quizá por eso no se dice nada aquí en el grupo. entonces en lo que es la clase. Sería bueno que quedara aquí porque si se fijan al final les queda grabado y en lo que es el Google Drive les queda guardado lo que es la conversación que nosotros tenemos del chat y también les queda registrado lo que es la grabación de la sesión. Quizá como para que no, porque si no estuvieran hablando todo, quizás por eso lo hacemos así, ¿verdad? Pero Bueno, si quiere para que quede grabado, luego mencionamos los integrantes y los grupos, si le parece. o si ustedes se dan cuenta, pueden escribirlo también en el chat. Ah, ok, perfecto. Armenlos primero y luego los escriben en el chat. De ahí los voy a copiar y voy a generar yo el listado con los integrantes de cada grupo. De hecho, ahorita voy a hacer en Word en la cual voy a ir almacenando lo que son esos grupos para decirles el orden inclusive en el que van a poder pasar. Recuerden, se van a hacer 6 grupos de 7 personas cada uno, ¿verdad? En un dado caso, de repente, alguno quedará fuera, pues ahí vamos a ver cómo los vamos incorporando, pero sí, para que los grupos no estén muy saturados, están buenos esos números. Me dice por acá, serían 6 grupos de 7 personas. Ahora sí, Francisco.
Bueno, si se fijan realmente con esto de las exposiciones, nosotros lo que vemos en principio es cómo es que nos vamos a ir coordinando. Y luego de que ya estamos con la parte de la coordinación, procedemos pues a verificar qué elementos son los que se van a evaluar en la exposición. Vamos a ver. Listas. Juan Diego dice que tiene 2, 4, 6, 7, ¿verdad? Grupo. El segundo dice William Solís, William Orellana, José Torres, Jennifer Ibáñez y Jennifer Contreras. Pero creo que le falta una persona ahí porque son de 7. Me va a tocar que insertarles a alguien más adelante. Sí, está bien, ingeniero. Ya después que ya esté informado, la persona que falta la puede incluir al grupo.
El grupo, veo que es Sofía Stephanie Girón Morán, José Alexander, hasta Douglas, ¿verdad? Están los primeros 3 grupos para el día miércoles. Francisco Javier García Zuria pregunta si alguien no tiene grupo y ahí se van a poner de acuerdo para completar ese grupo, me imagino, ¿verdad? Así que creo que Astrid Berenice Sandoval Urrutia seguiría con ustedes. Ingeniero, Dígame, ahí en el grupo de nosotros nos falta uno y hay otro compañero ahí que se nos unió. ¿cuál grupo? En el primero, Donde está William Solís, William Orellana, José Torres, Jennifer. 2, 4, 6 sabían, ¿verdad? Ajá. Regáleme el nombre de ese compañero, escríbalo acá entonces. Ingeniero, Ahorita lo voy a escribir. Permítanme, voy a seguir armando porque veo que ya tienen otros por acá. Voy a decirles primero cómo quedan y luego les voy a agregar a estos que le hagan falta. Porque veo que hay otros que tienen 3 también acá. Y por ahí se están dando números de teléfono, me imagino que para armar grupos de WhatsApp también. Dígame, Jennifer. Jennifer, en ese grupo que le mencionó William Orellana, no sé si ya incluyeron por ahí a Carla Ibáñez y a Jennifer Contreras, que ellas van con nosotros también. ¿en el grupo de quién me dice? Ya está, ingeniero. Ya ¿Dónde está, yo está le William puse el... Orellana? Porque si se ven, si alcanzan a ver ahorita, permítanme, voy a mostrarles cómo van los listados por acá para que vayan viéndolos ustedes. Según vi yo, el grupo 1 es Spencer, si se ven hay 2, 4, 6, 7 personas, hasta Norma Stephanie. El grupo número 2 si lo alcanzan a ver ahorita, ¿verdad? El grupo número 2 va William Solís, William Orellana, Torres, Jennifer Ibáñez, Carla Ibáñez y Jennifer Contreras. Ahí es donde le faltaba una persona, no sé si ahí iban a agregar a alguien. Sí, ahí vamos a agregar uno. ¿A quién?
Luis Ramos, ingeniero. Luis Ramos. Ramos, así como lo puse ahí. Sí, ingeniero. Sí lo está. Vaya, quiero que vean algo. Yo sé que ahorita algunos solo me mandaron un nombre y un apellido, pero cuando hagan la presentación en la portada, y esa presentación la voy a tener yo porque me la van a enviar, voy a necesitar que ustedes coloquen los nombres completos, porque recuérdense que a partir de la participación que ustedes tengan, va a ser como les va a quedar una nota específica. Voy a seguir viendo. Vamos a ver, habían unos que solo tenían 3, así que eso no los incluyo, ¿verdad? No sé si... Ingeniero, Dígame. en el caso de nosotros somos 6, nos hace falta alguien, no sé si se lo mandamos así, porque puse en el chat pero nadie me respondió si Por el tenía. momento envíenmelo así. Aquí tengo Ok, otro de Rafael Ernesto Olmedo Bolaños que tiene 2, 4, 6 personas. ok, entonces ahorita lo mando. Ahorita los voy a ir armando así y conforme vayan apareciendo que hagan falta, los vamos a ir agregando. Vean, hasta ahorita llevo 4 grupos. 3 armados ya con 7 personas, uno de 6 que es el número 4. Vamos a ver cómo nos queda el grupo número 5. Yo creo que sería esa selección del muchacho, ¿verdad? Estoy en clase ahorita. Estoy en clase. Si se fijan, inclusive el número de personas que estoy incluyendo ahorita en los grupos es preliminar porque me dicen que toda esta semana todavía van a haber inscripciones. Entonces, alguien que no se ha incorporado, pues de repente ahí vamos a ver cómo lo incorporamos en el grupo, cuál le falta. No creo que pueda practicar clase. William, si puede, silencia el micrófono para que no le interfiera con lo que está hablando por ahí. Pendientes el grupo 5 y el grupo 6. No, no se preocupe, William. Vamos a ver, aquí estamos con Miguel José y Isabel, ¿verdad? Voy a agarrarlos acá y serían el grupo número 5 hasta este momento. Daniela María Villalobos, Cintia Yasmín, Eduardo José, Luis Ernesto Guerra Serna, Jesús Ernesto Guerra Serna, y José Miguel Josué Guizábal Mendoza. A ver, ese último grupo, a ver quiénes van a estar. Lo que voy a hacer, ese documento donde van a estar los grupos, se los voy a subir al Moodle y también si quieren se los subo al grupo de Facebook para que ustedes revisen quiénes puedan hacer antes. Si se fijan ahorita, conectados hay 35 personas. Entre los 5 grupos hay 3 de 7 personas y 2 de 6. Entonces en 3 de 7 tenemos 21 personas más 12. Ingeniero, yo había subido, bueno, somos 3 personas ahorita. Ustedes 3 entonces serían el inicio del siguiente grupo porque serían los que harían falta, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Sí.
Es Samuel Jacobo, Alba Gil y Luis Cabrera, ¿verdad? Ajá, sí. Los voy a colocar a ustedes ahorita como el grupo número 6 y cuando vayan apareciendo los otros que hagan falta, pues ahí los vamos a ir agregando. Porque si se fijan, tengo otro grupo de 6 antes del de ustedes. Bye. Sería Samuel Jacobo, Alba Gil, Alba Escobar Gil y Luis Cabrera. Alba se encuentra por ahí con ustedes. Alba no está conectada. Solo lo incluyeron ustedes para tomarlo en consideración, pero sí se comunicó. Yo ya le había dicho a ella que si hacíamos grupo en planta, que se fuera conmigo y me dijo que sí. Bueno, entonces si se fijan, si revisan ahí ya cuadran los 35 que realmente supuestamente están conectados con mi persona, serían 34 realmente de ustedes. Voy a asignarles lo que serían los factores que van a presentarme ese día que les corresponda. Lo voy a hacer acá y de un solo en el documento, pues ustedes lo van a tener. De repente se les van a repetir algunos valores, ¿verdad? El grupo número 1 va a tener que es el material y lo que es la maquinaria. Si se fijaron, yo por ahí les subí algunos libros y los links con los cuales van a poder desarrollar las investigaciones. Si hay muy poca información ahí, pues ustedes van a ver de dónde le van a agregar más información, porque más de esto, por lo general el libro de Richard Mutten de distribución en planta es el que tiene mayor información. Algunos aspectos quizás más recientes pueda que le tengan que ahondar de otras fuentes, porque hay bastante información. Grupo número 2, con William Solís, William Orellana, José Torres, Jennifer Ibáñez, Carla Ibáñez, Jennifer Contreras y Luis Ramos, van con el factor hombre y movimiento, ¿verdad? Lo que es Spencer Vladimir Galicia Arevalo, José Mario Salazar Rodríguez, José Efraín Rodríguez Díaz, José Alejandro Arana Serrano, Ever Amadeo Sorto Alfaro, Juan Diego Vindel Figueroa y Norma Stephanie García con material y maquinaria. Número 3 es José Alexander Elizondo, Sofía Stephanie Girón, es Luis Ernesto Musto, Catherine Vanessa Riaza, Fabiola Rosemary, Rubí Leonor, y Douglas Alexander van a ir con los factores espera y servicio. ¿Qué me indica esto? Que falta todavía lo que es un factor. Entonces, los grupos de aquí en adelante van a repetir. O no sé si ustedes me dicen si les pongo 3 factores al grupo número 3 y así mismo sucedería con el último grupo. Se fijan, está espera, servicios y edificio. No voy a hacer algo. De todas maneras, este documento le va a quedar ahí. Otro grupo, el grupo número 4, va a tener lo que es el edificio y lo que es el primer factor, que es el material. Número 5 va a tener la maquinaria y el hombre. Número 6
va a tener el movimiento, y lo que es la parte de edificios. Entonces, si se fija, Samuel Jacobo, Alba y Luis Cabrera son esos dos factores que les van a corresponder. Ahorita voy a generar el documento y lo voy a subir, si se fija, va sin los nombres completos de ustedes, pero ya es algo. No sé si quieren que les comparta, no sé si les va a llegar, si les comparta, les comparto el listado por acá. Si lo hago por el grupo, o si agrego a lo que es el aula de Moodle directamente. ¿Qué dicen ustedes? En Moodle, bueno, me voy a meter ahorita y se los voy a agregar ahí directamente para que ustedes lo puedan tener a su disposición y lo puedan compartir inclusive con aquellos compañeros que les hace falta grupo para que coordinen por ahí. Acuérdense que incluso si nosotros hubiésemos estado de manera presencial, estas actividades siempre las hubiéramos desarrollado.
Vamos a ver. No sé si pueden, bueno, permítanme. Pueden revisar en el módulo ahorita. Voy a ver si se los puedo presentar desde aquí de un solo para que ustedes lo puedan pues, visualizar realmente. Ya se mira, Inge. Bueno, Ya está ahí, ingeniero. vean si se vean, ya por aquí se los voy a mostrar. El grupo de exposición de los 8 factores, perdón por la edición, y los coloco aquí que aún le falta que se agreguen algunas personas, así que entre ustedes van a tener que coordinar aún. Vaya, por lo menos ya le avanzamos en algo. Vamos ahora a lo que es el apartado de la clase. Vamos de nuevo a ese elemento. Allá regresamos a lo que es la... Bueno, si se fijan ustedes, el día de ahora continuaríamos con lo que es el apartado de la naturaleza de la distribución en planta. No sé si tienen alguna duda referente al proceso que acabamos de efectuar con los grupos. Oh, claro, Inge. Bueno, entonces si se fijan, solo que se estaría pendiente lo de que quienes hagan falta pues vayan coordinando para irse agregando a los últimos grupos. El último grupo que tiene solo 3 personas y el que le falta una persona, ¿verdad? Que sería el 5.º grupo. Bueno, continuemos, pues. En esta clase vamos a abordar lo que es el objetivo de la distribución en planta y vamos a ver algunos elementos que son requisitos también o que se tienen que considerar al momento de efectuar la misma. En principio vamos a ver el objetivo de la distribución en planta. Es decir, que la misión del diseñador es encontrar la mejor ordenación de las áreas de trabajo del equipo en aras a conseguir la máxima economía en el trabajo, al mismo tiempo que la mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores. La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios para movimiento de material, almacenamiento, equipos o líneas de producción, equipos industriales, administración, servicios para el personal, etc. Una de las aplicaciones más comunes es la redistribución, situación que es la más comúnmente o que la que más comúnmente se encuentra en una empresa. Vean, realmente una distribución de planta desde cero, por lo general se suscita cuando son plantas nuevas. Entonces se consideran todos los elementos desde el apartado de la localización de la planta hasta la distribución y el espacio necesario por cada uno de los lugares que vamos a tener dentro de esta instalación. Ahora bien, para poder desarrollar eso, si se fijan, nosotros tenemos que recolectar cierta información. ¿Se acuerdan que les hablaba del SLP en la clase anterior? Que se utiliza más que todo cuando las instalaciones ya están. Cuando nosotros las vamos a armar, podemos hacer según el diseño de lo que nosotros hemos supuesto que va a llevar la empresa. ¿Por qué? Porque las dimensiones de cada una de las áreas van a depender de que nosotros sepamos la cantidad de máquina que tengamos y el volumen o el espacio físico que ocupa cada una de ellas, así como las oficinas, espacios dedicados a lo que es muchas veces la recepción de clientes o también de proveedores. En los almacenes tenemos que ver qué tipo de anaqueles van a haber, para qué volumen de producto y materia prima vamos a estar disponiendo dentro de estos almacenes, o si van a ser almacenes, el de materia prima en un lado y el de producto terminado en otro, o van a estar compartiendo el mismo espacio físico, solamente que en lugares diferentes. Fíjense, por eso es que me dice que por lo general lo aplicamos más en lo que son redistribuciones, porque cuando nosotros venimos y decimos que vamos a efectuar lo que es
Un cambio de diseño quiere decir que tengo que mover la maquinaria o algo otros elementos, o de repente venimos y cambiamos una máquina y resulta que el volumen de esta máquina es mucho más grande que las que teníamos ahí. De repente hay que desplazar elementos físicos del edificio incluso. Cuando ustedes vean lo de los 8 factores se van a dar cuenta de muchos elementos que se consideran dentro de esos factores. Hay algunos que incluso les hacen la referencia de que cuando vayan a poner plantas de producción nunca vayan a utilizar lo que son segundas plantas, sino que lo más pesado tiene que estar abajo, de edificios que incluso tienen conexión entre ellos a través de escaleras aéreas o de pasos aéreos, porque están llevando material de uno a otro lugar. Ahí vamos a ver, cuando ustedes se den cuenta y empiecen a investigar por ahí. Vamos a ver lo que son los principios básicos de lo que es la distribución en planta. El principio número 1 es el de la integración en conjunto. Es decir, la mejor distribución es la que integra los hombres, los materiales, la maquinaria, las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo que resulte en el mejor compromiso entre todas las partes. Las instalaciones no solo deben ser adecuadas para los operarios directos, deben ser convenientes para los operarios indirectos. Así, el personal de control de producción debe mantener en marcha diversas operaciones. Mantenimiento, debe engrasar maquinaria y estarlo viendo, ¿verdad? Verificar que existe una ventilación apropiada, protección contra incendios, así como otras muchas características de servicio que facilitan las operaciones. Y se vean, cuando habla de eso, de la integración de conjunto, me está diciendo que realmente esa distribución que nosotros vamos a sugerir tiene que hacer que realmente todo el mecanismo dentro de la empresa esté trabajando en aras de conseguir el mismo objetivo. Y fíjense, ese es un problema bastante grande muchas veces dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque resulta que, como les decía en la clase anterior, a veces entre los departamentos, cada quien jala por su lado. Los de contabilidad con los de mercadeo van por un lado diferente que por el que lleva el área de producción. Entonces no debe de ser así, y mucho menos si es un área específica, por decirles, en ese caso producción va a tener a su gente, va a tener supervisores, posiblemente va a tener personas que estén llevando el material, que les llaman materialistas, va a tener la gente que esté en la área de control de calidad, posiblemente en el manejo de materia prima, en los almacenes. Entonces, si se dan cuenta, entre a veces esas mismas agrupaciones o lugares se dan problemas, porque por ponerles un ejemplo, la mayoría de los problemas que se dan en el área de producción se derivan del área de almacenes. ¿Por qué? Cuando vienen y hacen un mal manejo de la materia prima, resulta que posiblemente se daña. Otras ocasiones resulta que no se coordina bien la entrega en las maquinarias que corresponde efectuar lo que es la producción de un modelo X. Y así se suscitan otros que de repente nosotros vamos a ver qué hacen que lo que es la jornada de producción se vuelva más lenta, tediosa y muchas veces problemática, ¿ya? Porque se imaginan, ustedes están supervisando una línea de producción y en esta línea resulta que no le llevan en la cantidad adecuada lo que es la materia prima. ¿Qué solución darían ustedes a esto o qué harían en ese momento? Esta es una pregunta abierta para todos. ¿Podrías repetir la pregunta? Si se fijan, lo que les estaba mencionando yo ahorita era que si vienen ustedes y dentro de una instalación, en la línea de producción ustedes le están supervisando y le llega menor cantidad de material de la que necesitan para producir lo que es la cantidad que les han solicitado o que está programada, ¿qué hacen ustedes? ¿O qué harían? Buscar otros distribuidores, como me imagino que si, por ejemplo, un ingeniero está encargado de esa área, debe de tener un listado de proveedores como que por si suceden estos sucesos, ¿verdad? Entonces me imagino que buscar
quién sigue en la lista de proveedores para que nos pueda solucionar el déficit que tenemos en el momento. Hoy vamos a ver algo. Fíjese que a partir del tamaño de la empresa, muchas veces el área de producción no tiene contacto directo con los proveedores, porque quien le lleva materia prima son las personas que vienen del área de almacenes. Entonces ellos son los encargados, incluso hay gerentes de almacenes que son los que se encargan de arreglárselas con los gerentes de producción, gerentes de calidad, y así sucesivamente a usted como un mando medio le dan cierta potestad para arreglar algunas cosas, pero hasta esos puntos no puede llegar. Si no podemos o tenemos esa limitante, ¿cómo le haríamos? Y eso es para todos, no solo para usted, Juan Diego. Entonces quizás sería de identificar si en la bodega el por qué están mandando poco material para poder trabajar. Luis, haga un favor, acérquese un poquito más al micrófono porque le está costando, como que lo tiene muy distanciado. Decía que en ese caso, primero sería identificar el por qué de parte de la bodega es que se está mandando. Y ya así ver si es por falta que no hay la materia en las bodegas o si es un retraso que están teniendo ellos al enviar el material. No sé quién más fue el que levantó la mano, que yo ya no lo alcancé a ver. Ah, Edgar, dígame. Buenas noches, ingeniero. Buenas Yo noches. considero, y quizás entendí de una manera diferente su pregunta, pero en las áreas de producción lo que sucede a veces es de que las dotaciones en cuanto a las órdenes de producción a veces sufren cambios y no se le hace el cambio a la receta en sí. Entonces, en las áreas de producción sucede de que esperan una X cantidad de materia prima, la cual no le llega, pero no es porque lo hayan pedido mal, sino que la receta original no está modificada. También se dan los problemas de comunicación, o de hay una comunicación efectiva entre las partes. Y el otro, el último, uno de los casos adicionales sería faltantes o sobrantes de origen en cuanto a la materia prima. Entonces, el último que me acaba de decir de faltantes o sobrantes, tendría que controlarlo lo que es la gente de almacenes. Tener un buen control y ver cómo coordinan, porque realmente del almacén no tendría que pasar el problema al área de producción. Por eso es que si se fijan, muchas veces en algunas empresas inclusive ocupan una cierta cantidad de factores para justificar la salida de material o que han agarrado de otro lado. ¿Por qué? Porque al final de tantas tienen que buscar ver cómo solucionan ese problema y en aras de eso se tienen que coordinar entre las diferentes áreas, porque si se vean, alguien podrá decir, y por eso es que les decía, en ese primer elemento que estamos viendo en los principios, esta integración de conjunto, de tal forma que no se busque a quién cortarle la cabeza o a quién buscar como culpable, sino que al contrario, ver cómo se coordina, pero el problema es que a veces dentro de ese trabajo es tan ajetreado y tan acelerado que las personas pasan demasiado juzgadas y tiene que buscarse la manera para que eso disminuya también. No sé si le iba a agregar algo más por ahí, Edgar. No, ingeniero, sin querer había dejado ahí el icono de la manita. Le consulto porque no sé si en algún momento se ha topado con alguna circunstancia como esta y ha sido parte de la solución o ha estado al tanto de cómo solucionan esos problemas. Cuando se han dado esos problemas ahí en el área donde yo trabajo, lo que se hace, y es justo lo que usted dice, buscar el origen del problema y no en sí enfocarse a señalar, porque siempre se da el caso de que hay personas que buscan culpables sin detenerse a pensar de que podría ser un factor externo el que está afectando a la empresa, al manejo de productos. Imagínese, si esos casos se suscitan y cuando andan buscando cómo es que lo van a solucionar, no son factores externos, sino que son parte de esa
persona responsable, entonces nosotros estamos ante un caso en el cual tenemos que poner recursos por parte de la empresa porque puede ser falta de capacidad en alguna área y que tal vez no se le dio, no lo conoce, y a veces la gente por pena o por miedo a perder su trabajo no dice nada, pero por eso es que tenemos ciertas áreas de capacitación en las cuales se invierten y también tienen que estar pendientes de esto. Ahora bien, si es un elemento actitudinal, posiblemente la alta gerencia va a ser quien se va a encargar de ver cómo es que hace los llamados de atención para que cambie la situación. Y si en un dado caso no cambia, pues lo que hacen por lo general es quitar a esas personas que son los encargados, porque si se fijan, de todo hay en las empresas y hay personas que no es que concienticen, sino que de repente tienen formas de pensar, no las quieren cambiar y ahí sí tenemos un problema. Porque nosotros al final tenemos que ajustarnos a lo que son las condiciones de nuestros trabajos y ver cómo le buscamos esas soluciones, ser un poco más como amigables con los demás sin transgredir ciertos límites dentro de los lugares de trabajo. Ahora, continuemos con el segundo. El segundo elemento es el principio de lo que es la distancia mínima a recorrer. Dice el principio, a igualdad de condiciones, es siempre mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer por el material entre operaciones sea la más corta. Es decir, al trasladar el material se procurará ahorrar reduciendo las distancias que éste debe recorrer, lo cual significa colocar operaciones sucesivas inmediatamente adyacentes unas a otras. De esta manera se elimina el transporte entre ellas, puesto que cada una descargará el material en el punto en el que la siguiente la recoge. Fíjense que ese elemento o ese de la mínima distancia es el mismo que se utiliza, se recuerdan cuando les estaba explicando lo del proceso de Richard Mutter, donde él decía, quiero ver o ocupa una matriz de recolección de datos donde vemos qué departamentos tienen la mayor conexión o la mayor frecuencia de lo que es contacto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es ocupar ese principio ahí, que esos departamentos estén lo más cerca posible, porque si no lo que me indica es que yo estoy teniendo un desperdicio de tiempo en cuanto a lo que son los desplazamientos, porque si son 1000 desplazamientos al día, miren, no parece, pero con 1 metro que yo le quite de desplazamiento, al final del día ya es mucha distancia, lo cual me dice que no invierto ese tiempo en estar haciendo esos traslados. Pues le digo, puede parecer risible para alguien que de repente diga, no, hombre, si mira lo que le vamos a cambiar a esto, con que lo movamos ese poquito, es 1 metro, pues sí, pero si lo multiplicamos al día y lo vamos viendo ya por el mes, o perdón, a la semana y al mes, estamos viendo que el factor realmente de ahorro se incrementa. Entonces ahí tenemos que estar pendientes con eso de que les digo por acá. No sé si tienen ustedes algún ejemplo referente a eso o alguna observación que han hecho en algún lugar de trabajo ustedes. Algunos de ustedes sé que sus padres de repente pueden tener una empresa o ustedes tienen contacto con ellos o incluso muchos de ustedes están trabajando a veces. Creo que quizás no, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Vamos con el principio de la circulación o flujo de materiales. En igualdad de condiciones es mejor aquella distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transforma, tratan o montan materiales. Tal como nos decía la definición de arriba al principio, ¿verdad? De los 3 tipos de formas de producción. Es decir, es un complemento del principio de la mínima distancia recorrida. No deben existir retrocesos o movimientos transversales. Habrá un mínimo de congestión con otros materiales o piezas del mismo conjunto. El material se deslizará a través de la planta sin interrupción. Es decir, pueden utilizarse recorridos en zigzag, en círculo, y si está en un edificio con un solo elevador, se utilizará una circulación en forma de U. Todo esto para tener un mínimo de interrupciones, interferencias o congestión. Si se fijan, cuando ustedes hicieron su análisis en ingeniería de métodos, me imagino que se dieron cuenta que muchas veces dentro de los elementos que tenían que utilizarse para corregir o para sugerir un método nuevo, estaba primero ver cómo se hacían las cosas y ahí veíamos nosotros si habían retrocesos en los procesos
que es algo sumamente dañino porque siempre se tiene que buscar que la producción tenga un continuo, es decir, que no se pare. Y parte de ello es de que si yo voy a regresar en algo, no es algo bueno. Dígame, Miguel. Ingeniero, y en el dado caso de que el producto que se esté fabricando necesite un tiempo de reposo, ¿cómo se mantiene la línea de producción para que siga continua? Si se fija, como tiene un tiempo de reposo, las personas tienen que mantenerse trabajando en otras actividades que pueden ser de preparación, sin que interrumpa, o si se fija inclusive en estar preparando el siguiente lote que pudiera dar. Para eso inclusive ustedes pueden ocupar lo que son los diagramas hombre-máquina, donde si ustedes se recuerdan, cuando nosotros estamos en una máquina y tiene modalidad automática, ¿qué es lo que se hace? Se pone a trabajar esa máquina y se puede trabajar en más de una inclusive, porque mientras una está en modo automático, las otras pueden estarse seteando o preparando para la producción que les continúa. No sé si se recuerdan si en ingeniería de métodos les dieron los diagramas hombre-máquina. Sí, 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 lo vimos. ingeniero, eso sí. Sí, sí. La gente, ustedes si se fijan, esos son los que nos sirven a nosotros para poder coordinar. En ese caso, si el material, o como usted me dice, ese producto en proceso tiene un tiempo de espera, definitivamente tenemos que ver si ese material que está en espera se utiliza en una sola máquina o si hay varias máquinas que utilizan el mismo proceso, porque siempre va a haber trabajo dentro de las instalaciones. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Bueno, De continuamos. momento no, ingeniero. Vamos entonces. Vamos al el principio del espacio cúbico. La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en horizontal como en vertical. Una buena distribución debe utilizar la tercera dimensión de la fábrica, tanto como el área de suelo. Esto implica que se aprovechará el espacio libre existente por encima de nuestras cabezas o bajo del nivel del suelo. Miren, me voy a ir a algo mucho más sencillo. Cuando alguien está en una máquina, tiene su espacio. A veces tienen como cajones para guardar herramientas u otros elementos. En los talleres, en las paredes, lo que hacen es que colocan repisas. Es decir, ponen ménsulas y sobre las ménsulas tablas, y lo que hacen muchas veces es que incluso ancladas para colocar materiales o herramientas las cuales están utilizando al momento de estar trabajando. Entonces esa es una manera de estar utilizando esa tercera dimensión. No esperar que siempre exista un dispositivo o un cajoncito donde yo voy a meter las cosas y solamente eso puedo ocupar, sino que también podemos poner otros ejemplos. Fíjense, está ese que es tan pequeño como lo que les acabo de mostrar, como hay otros más grandes, cuando por lo menos en lo que son los edificios hacen segundas plantas y ahí ocupan para hacer algo. Si no tienen acceso para hacer esa segunda planta, pues entonces muchas veces la parte de supervisión se hace desde unos andenes que pueden generar a las orillas de lo que es el área de producción en lo alto, de tal forma que no tienen que andar en medio de lo que son los trabajadores. En un edificio completo podemos hablar de lo que son plantas superiores, pero también de la parte subterránea, donde muchas veces ocupan las partes subterráneas para tener estacionamientos, ¿ya? Si se vean, por eso es que van a haber muchas fábricas. Acá en El Salvador no se da porque aquí lo que más se hace es trabajar en horizontal, pero hay muchas empresas que lo que hacen son edificios multiniveles y cada uno de esos niveles tiene áreas productivas. Es decir, si se fijan, no es solamente un nivel y con ese nivel me voy a quedar y eso es lo que voy a aprovechar. ¿Por qué? Porque empiezan a escalar y a ver qué es lo que hacen en esas otras áreas que están por ahí. No sé si tienen ustedes algún ejemplo que hayan visto de estos elementos de donde se utiliza el aprovechamiento de la tercera dimensión. Se los voy a poner facilito. Vamos a ver, José Alexander. Imagínese que de repente usted tiene una máquina, pero tiene que cambiarle de disposición y los conectores de la electricidad están en el suelo. ¿Cómo podemos hacer para mejorar y no tener esa limitante?
pues de una forma como sencilla, así, sin invertir mucho, podría ser con una regleta o una extensión, ¿verdad? Ujú. Sí, es como un sistema que no requiere, por ejemplo, que sea a mayor voltaje del normal, ¿verdad? Ya si es, por ejemplo, para un motor o algo así, Si ya se fija, le dije que era podría, para una maquinaria. ajá, por eso, ya si es como para un motor o algo así, podría optar por extender esa línea, ya sea con canaleta, ¿verdad? O sea, de forma, ah, o sea, sin romper la pared, ¿verdad? Ujú. De forma externa. Ajá, de forma externa, ya que sería como más económico y aparte no tendría que modificar tanto lo que sería el espacio, ¿verdad? Si se fija, da una solución sencilla para esto, pero realmente ahora le voy a decir, resulta que la gente cuando hace muchas veces las distribuciones no toma en consideración que de repente van a haber cambios a futuro o que los productos con los cuales trabajamos nosotros cambian su diseño constantemente. Entonces, por eso es que se recomiendan ciertos dispositivos donde el cableado queda en la parte de arriba y permite poder hacer algún desplazamiento. Por lo general, ese principio viene de lo que es el método o la manera celular de trabajo. Y miren, cuando les hablo de la manera celular de trabajo, estoy hablando de distribuciones híbridas que no tienen que ver con el hecho como se maneja en El Salvador, que las células son entre operarios y que van a ser ciertas líneas pequeñas de producción de procesos, sino que realmente ese principio viene de la maquinaria que más que todo es robotizada y luego la aplicaron con el ser humano. Ya por ahí es por donde va, pero sí nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que tener cierta holgura y más que todo cuando vamos a diseñar, verificar con qué tipo de productos vamos a estar haciendo lo que es nuestro trabajo rutinariamente. ¿Por qué? Porque se nos van a dar ciertas situaciones en las cuales si se fija, eso de hacer una modificación al área donde tengo que meter esas cañuelas que usted me dice para poder poner el cable para esa nueva disposición, posiblemente no hubiese sido necesario si en la fase de diseño se hubiera tomado en consideración ese principio que estamos mencionando ahí. Ahora bien, pasemos a lo que es el principio de la satisfacción y de la Sí, sí, seguridad. también Dígame. el realizar como modificaciones puede llegar a afectar, considero yo, la distribución, ¿verdad? ¿Puede llegar a afectar considerablemente? La distribución, o sea, como la distribución del área, ¿verdad? Porque al modificar, o sea, como usted, por el ejemplo que usted tenía, ¿verdad? Que los tomacorrientes o la fuente de alimentación estaba en la parte del suelo, ¿verdad? Y usted necesitaba alimentar algo que quedara elevado, ya tendría que como modificar un poco el área, ¿verdad? Y eso se tendría que tener en cuenta si esto afectaría, bueno, eso considero yo que eso es que se debería tener en cuenta si esto afectaría el traslado del personal, ¿verdad? Y todo eso. Muy aparte de eso, el costo que va a implicar. Sofía, díganos. Bueno, a mí me surgió la duda Ajá, porque respecto creo a, que perdón, seguí Alex. es que le quería, bueno, quería opinar, ¿verdad? Que Ah, en ese caso también se podría dar, si uno considera que va a afectar con el traslado del personal y todo eso, se podría llegar a tener en cuenta también una modificación o tomar como fuente de alimentación desde otro punto, ¿verdad? Ya no teniendo en cuenta ese que tenía en el suelo, ¿verdad? y de hecho, lo que se hace es que se tiene que eliminar para colocar ese otro que usted me está diciendo. O sea, si se fijan al final, todo es dinero realmente si uno no ha considerado con antelación esos eventos que se nos pueden suscitar. Le vamos a dar la participación a Sofía. Díganos pues, Sofía. Bueno, no es respecto a lo que estaban hablando en ese momento, sino que a mí me Ujú. surgió la duda de que de qué manera uno puede determinar el tiempo como específico o ideal al momento de realizar una inspección. Pero ¿de qué tipo de inspección, a qué tipo de inspección se refiere?
por ejemplo, en la elaboración de un producto, porque cuando llevábamos la materia, la de ingeniería de métodos, Ujú, a veces a mí me surgía la duda de que cuánto tiempo yo le tenía que dar para, digamos, la elaboración de una silla, ujú. de darle cuántas inspecciones y cuánto tiempo sería lo ideal. Mire, la inspección visual la va a hacer toda la vida. Si va a hacer inspecciones con formatos como podrían ser una lista de chequeo, esa lo hace al principio por lo general del trabajo, porque tiene que ver que todos los dispositivos estén bien y podría ser una inspección al final y en medio de la jornada, porque tendríamos que verificar nosotros cuánto es el tiempo, como usted me lo está diciendo, en el cual se tarda eso, pero realmente el proceso toda la vida se está inspeccionando, ¿ya? Porque dice, vieja, el operario hace una inspección visual y el supervisor va a andar siempre viendo qué es lo que está sucediendo porque va a determinar los volúmenes o la eficiencia que van teniendo. Y en función de esa eficiencia, cuando se presenta una eficiencia baja, es cuando el supervisor va a estar más atento a eso y va a estar desarrollando lo que es esa supervisión que usted me dice. Van a haber algunos operarios, inclusive líneas de producción, que posiblemente va a ser bien rara lo que es esa inspección, pero cuando vemos alguna que nos presenta disminución en la cantidad de producción, entonces ahí es donde ponemos mayor atención y tenemos que recurrir de manera más seguida. Gracias. Bueno, es que si se fijan, sí tenemos que tener parámetros para tomar decisiones, porque al final de tantas, nosotros podríamos pensar que no nos vamos a quitar y tenemos mucho trabajo, entonces eso tenemos que nosotros priorizar realmente qué es lo que necesita mayor atención y en función de eso, pues irlo atendiendo. Continuemos por acá. Pasamos ahora a lo que es el principio de la satisfacción y de la seguridad, ¿verdad? Si era siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los productores, es decir, para los trabajadores. Y miren, cuando hablamos de los trabajadores, no solamente es lo que es el núcleo operativo, sino que también está el ápice estratégico, de lo cual forman parte todos aquellos supervisores y mandos medios, porque sucede que pueden suscitarse accidentes debido al desconocimiento, falta de señalización o inclusive las condiciones ambientales dentro de la instalación, ¿ya? Entonces, tenemos que buscar la manera en la cual protejamos y hagamos mucho más grato la estadía dentro de estas instalaciones. Porque si se fijan, si alguien trabaja en un elemento en el cual tiene que estar golpeando constantemente, resulta que ese golpeteo o esa frecuencia va a darle mayor cansancio, es decir, que va a necesitar posiblemente dentro de lo que es el apartado de los elementos de descanso, que son unos porcentajes que se le ponen a los SAM, ¿verdad? Considerar esas condiciones, ¿ya? Entonces, si es eso, tenemos que ver si las jornadas de trabajo van a ser siempre de 8 horas o si van a tener descansos diferentes o van a haber inclusive turnos rotativos, por poner un ejemplo. Porque, pues, por ejemplo, pasamos nosotros y existe una máquina que está botando aceite, pero nadie hace nada, entonces tenemos una manera en la cual todos nos preocupemos porque no se vaya a sustituir ningún evento negativo, porque de lo contrario lo vamos a lamentar. Ya, porque si se vean, a veces puede ser un accidente de una caída, pero otras veces ese deslizo, esa caída, puede hacer que una persona meta una mano en una máquina en movimiento y ahí tenemos problemas mucho más grandes. Por acá, ¿verdad? Esto implica el pensamiento, haz que el trabajo sea realizado con satisfacción y automáticamente se conseguirán muchos otros beneficios, proporcionará costos de operación más reducidos y una mejor moral en los empleados. La seguridad es un factor de gran importancia en la mayor parte de las distribuciones y vital en algunas. Una distribución nunca puede ser efectiva si se somete a los trabajadores a riesgo o accidentes. Las empresas donde se puede ejemplificar esta importancia son empresas que trabajan con químicos. Podemos ver las de pintura, detergentes, solventes, fundición
es decir, empresas metalmecánicas, generadoras de electricidad como la hidroeléctrica, geotérmica o la energía nuclear. Es decir, si se fijan, hay ciertos campos de acción, de trabajo, en los cuales están mucho más preocupados por ese aspecto de control de la seguridad y de la higiene, donde llevan estándares para ver cuántos accidentes hay en el mes, y si hay 0 accidentes, pues eso es algo que muchas veces inclusive les dan incentivos. No nos vayamos lejos, si se fijan, yo les expresé esas empresas. Si nos vamos para acá, para lo que es la cementera, en la cementera ustedes van a ver que hay muchos dispositivos de seguridad debido a que trabajan con químicos y con lo que son también maquinaria bastante pesada al interior de las instalaciones. Vamos a ver el principio de flexibilidad. Será siempre más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes. Es decir, es más importante a medida que los descubrimientos científicos, las comunicaciones, los transportes, entre otros factores, evolucionan con mayor rapidez. Esto implica cambios frecuentes, ya sea en el diseño del producto, proceso, equipo, producción o fechas de entrega. Por esta razón se debe tener una planta fácilmente adaptable o ajustable con rapidez y economía. Miren, esto se refiere a que muchas veces por el tipo de producto hay cambios. Si se fijan, lo que hablamos hace un ratito con José Alexander, referente a la parte de los dispositivos donde se van a conectar a la electricidad las máquinas, tienen que tener una forma en la cual me permita rápidamente cambiar. Hay otros elementos como lo que son divisiones que son movibles. Hay unas que son como cortinas. En las universidades ustedes podrían ver dentro de los salones que de repente cuando hacen conferencias son 3 salones los que hay, pero cuando hacen la conferencia necesitan los 3 salones para convertirlo en uno solo, y lo único que hacen es alar cortinas. Entonces le permite flexibilizar el espacio en función del evento que vayan a efectuar. Por ponerles un ejemplo, ¿ya? No porque donde tenemos plantas que son robotizadas, los espacios se ven grandes, pero realmente lo que sucede es que los procesos o los robots mueven los que son sus extensiones para operaciones en ese espacio y necesitan tener esa flexibilidad. Y como les digo, muchas veces con los dispositivos de conexión a electricidad que se mueven junto con ellos, ¿ya? Y transitan en rieles también sobre lo que es la cabeza o el espacio de arriba de estas máquinas. Ahora vamos a ver lo que sería, o para entrar en los tipos de distribución en planta, pero solo porque primero tenemos que conocer algunas características. Bueno, entonces, antes de empezar a clasificar y analizar las ordenaciones o distribuciones para una producción, se debe conocer los sistemas de producción o los modos de relacionar a los hombres, los materiales y la maquinaria, y se pueden describir a continuación. El primero, tenemos que poner atención a nosotros en el movimiento del material, porque probablemente es el que más comúnmente se mueve. El material se mueve de un lugar de trabajo a otro o de una operación a la siguiente. Ejemplos de ello, si se fijan, si hablamos de una planta de embotellamiento o de embotelladora, lo que sucede es que ya tiene ciertos dispositivos los cuales van moviendo las botellas y van haciendo, para este caso puede ser la parte de sellado con tapón, puede ser la parte de llenado, la parte de etiquetado, donde el material se va moviendo a través de lo que son dispositivos que, ¿cómo es que se llaman? A veces pueden ser de cadena, pueden ser a través de rodos. ¿Cómo se llaman estos dispositivos que los desplazan, señores? No son bandas transportadoras. Bandas transportadoras. Entonces, lo que quiero que vean es que a pesar de que se llamen bandas transportadoras, no hay un solo tipo ni están diseñadas con un solo elemento. Hay otras que tienen dispositivos como rodos, como se los mencionaba, que lo que hacen es darle continuidad, y conforme se van desplazando, inclusive hay unos que van sujetados. Si se fijan en el caso que les pongo, las botellas van en una base, la cual se va desplazando. ¿Y por qué no se caen las botellas? Porque tienen algún elemento de pocayoke. ¿Sí se recuerdan cuáles son los elementos de pocayoke? ¿Sí? De mi parte no, ingeniero. Vaya, quiero que... No es la prueba y error. No, el pocayoke
que son dispositivos que se utilizan, que dicen que son dispositivos a prueba de tontos, con el perdón de la palabra, así lo conocen vulgarmente, porque lo que hacen es evitar que ocurran accidentes. Por ponerles un ejemplo, un dispositivo Pocayoke puede ser el hecho de que yo voy a ocupar lo que es una prensa para corte y lleva una gran presión, si meto mis dedos ahí, me lo va a cortar. Entonces lo que hacen es que ocupan dispositivos donde voy a meter la pieza y tiene un tope. Si no existiera el tope, pues me voy a cortar en algún momento. Con ese tope, ese es el dispositivo Pocayoke que no va a permitir que yo, por una distracción o cualquier otra cosa, me vuele los dedos, ¿verdad? Ya, esos son los Pocayoke. Si revisan ustedes, estos elementos tienen acá esos dispositivos para que no se caigan, es decir, se sujetan y se van acoplando conforme se van transportando. Otro ejemplo que tenemos de ese movimiento de material son en los talleres mecánicos. Por decirles acá, hay una secuencia de máquinas sobre las cuales van a hacer diferentes operaciones. Hay algunas máquinas que por lo menos pueden hacer todas las operaciones necesarias para un producto o para un elemento del producto, pero no lo hacen todo. Porque por decirle, hay piezas como moldes para poder desarrollar vaciados en la parte mecánica, los cuales la hacen con una cepilladora. Ese elemento va a necesitar otros dispositivos que los van a hacer en torno. Va a necesitar otras partes que las hacen en fresadoras. Entonces todo el conjunto se va moviendo o se va disponiendo de tal forma que según el cambio que necesite esta pieza, así es como va pasando por la secuencia de máquinas adecuadas a eso. En este otro caso, una refinería de petróleo. Si ustedes se fijan, este es un monstruo, donde realmente como es un fluido el cual se va a tratar y va a tener procesos químicos, es mucho más detallado lo que es esta parte de los sistemas de tubería por los cuales han de pasar y las resistencias que tienen que tener por lo mismo, por las reacciones químicas que se van a dar al interior de estos elementos que los van a estar conservando y trasladando de un proceso a otro. Luego tenemos lo que sería otra característica, es el movimiento del hombre. Los operarios se mueven de un lugar de trabajo al siguiente, llevando a cabo operaciones necesarias sobre cada pieza de material. Esto raramente ocurre sin que los hombres lleven consigo maquinaria, al menos sus herramientas. Y les pongo por acá dos ejemplos. Uno que es el estibado de materiales en almacén, que si se fijan es un montacarga, el cual va a mover lo que son los pallets que tienen a lo que es la materia prima para disponerla en ciertas posiciones para que no ocupen tanto espacio y que estén accesibles al momento que las necesitemos. La otra podemos verla en la parte de la fundición artesanal, ya donde lo que hacen es que funden el material y luego hacen un vaciado sobre lo que son los moldes de los cuales van a sacar este elemento. Luego podemos ver lo que es el movimiento de maquinaria. Es decir, el trabajador se mueve con diversas herramientas o máquinas dentro de un área de trabajo para actuar sobre una pieza grande. Vamos a ver acá. Les pongo, por ejemplo, una máquina de soldar. Si se han fijado ahora, han salido las máquinas inverter. Cada vez son más pequeñas, que inclusive ellas trabajan con 220 y con 110. Y cuando nosotros disponemos de estos, inclusive hay algunas que traen para lo que es soldadura TIG y MIG, con lo que son los equipos de aire que van a necesitar y las mangueras que sirven lo que es el material fundente en esos casos. Si se vean, con ese lo podemos trasladar a cualquier lugar y tienen cierta potencia bonita. Ya no es como los otros que ocupaban demasiado embobinado, sino que estos ya son más electrónicos. Podemos ver acá otro ejemplo que es la forja portátil. Si se fijan, en este caso es un elemento el cual lo que va a hacer es trasladar cierta cantidad de calor por lo que sería la combustión que se va a dar al interior y llevar a ciertas temperaturas para luego ir sacando el material y golpeándolo para irle dando la forma necesaria. Por acá les puse la fuente de la cual extraje la imagen para que puedan conocer un poquito más, si quieren ustedes, de lo que es ese tipo de forjas portátiles.
No sé a quiénes de ustedes les gusta ver ciertos programas del Discovery o de otros, en el cual hay un programa que ocupan esas pequeñas cosas porque no ocupan mucho espacio muchas veces en los lugares donde las utilizan. Luego tenemos el análisis o por acá, un elemento a tomar en consideración para ver la tipología, que es el movimiento de material y de hombre. Es decir, aquí se mueve el trabajador con el material, llevando a cabo una operación en cada máquina o puesto de trabajo. Es decir, podemos ver como ejemplo la fabricación, donde nosotros utilizamos, como dice ahí, léamelo por favor. Vamos a ver quién me va a ayudar. Astrid. Fabricación utilizando, ¿qué dice ahí? Astrid Berenice. Disculpe, ¿podría repetir qué era lo que quería que leyera? Si se fija, estoy en el apartado donde dice movimiento de material y hombres. Entonces, en los ejemplos dice fabricación utilizando, ¿qué dice ahí? Utillaje, veo yo que dice ahí. Termino de leer. Solamente con esa palabrita me quiero quedar. ¿Por qué? Porque si se fija, nosotros tenemos la manera de leer y cuando lo leemos no vemos o no le buscamos la forma. Realmente esa palabra es una palabra compuesta. ¿Cómo lo diría usted o cómo lo mencionaría o cómo lo escribiría usted esa palabra? ¿Cómo escribiría esa palabra? Astrid. Pues yo la leería como utillaje y quizá le escribiría con Y. Con Y. O sea, si realmente no lo que... espera, si solo la escuchara como que estuvieran hablando de ella y tenerla que escribir, ¿verdad? Quiero que vea algo. Si se fijan, yo le digo que es una palabra compuesta, ¿verdad? Porque está compuesta por la primer elemento que es útil y laje, que es el sufijo que ocupan para esto. Entonces, si usted se da cuenta, realmente lo tendría que leer como útil laje. Porque nosotros, cuando le ponemos una sola L, nosotros decimos, es el utilaje, pero realmente lo menciona así y se escribe de esta otra forma. ¿Nos quedó más o menos por ahí? ¿Sí? No sé si mi internet está fallando, pero yo le escucho cortado por ratos. Quizá, fíjese, porque yo sí los escucho clarito a ustedes. Solo escucho que de último me dice Tid de Astrid, pero no. Sander, ¿sí escucho bien? Por momentos no se escucha y por momentos es como que hablara bien rápido, así, quizás como que se traba por unos segundos y de ahí solo avanza. Esperemos que la grabación quede bien porque fíjense que el otro día a mí me estaba fallando el internet de la casa. Entonces por eso es que no escuchaba a quien me estaba hablando, al interlocutor que estaba al otro lado. Pero cuando vi la grabación quedó bastante bien. O sea, yo sé que últimamente el internet como que ha estado dando problemas, que estos medios que nosotros estamos ocupando como que están demasiado saturados. Dígame, Astrid. Y también que ahorita está haciendo mucho viento. Por lo menos donde yo vivo está haciendo mucho viento. Eso puede interferir. Entonces, no sé si me alcanza a escuchar. Le decía que esa palabra es compuesta y se pronuncia como utilaje. No sé si acercándome un poco más me escuchan mejor porque yo me pongo esto, pero por lo general este no me sirve. Casi siempre ocupo lo que es el que está acá enfrente. Bueno, vamos a continuar por acá y esperemos que la grabación sí nos quede clarita y sin cortes. Por acá, ¿verdad? Decíamos de fabricación utilizando el utilaje, que es un conjunto de instrumentos y herramientas necesarios para realizar un trabajo o una actividad.
instalación de piezas especiales en una cadena de producción, un armado de pedido por parte de un mozo o un restaurante. Es un ejemplo que tenemos de cuando se mueve el material y el hombre. El siguiente podríamos ver otra característica, que es el movimiento de material y maquinaria. Los materiales y las maquinarias o las herramientas van hacia los hombres que llevan a cabo la operación, raramente práctico, excepto en lugares de trabajo individuales. Un ejemplo de eso tenemos en las herramientas y equipos moviéndose con el material a través de una serie de operaciones de mecanizado, es decir, en los proyectos, donde si se fijan, casi se dice que casi no se ve porque es demasiado costoso para efectuarlo muchas veces. Y luego pasamos a ver el movimiento de hombres y maquinarias. Para los trabajadores se mueven con las herramientas y equipos alrededor de una gran pieza fija. Para este caso tengo los ejemplos de la pavimentación de una carretera, donde si se fijan la maquinaria tiene un gran volumen y no se va a poder desplazar hacia otro lado, sino que tiene que ir a estos lugares. El otro es el armado de un barco, donde si se fijan es un elemento muy grande y en el cual se va a necesitar que todo el trabajo y todas las herramientas y los materiales se lleven hasta ese punto. Si se fijan en esa imagen, están armando lo que es la parte metálica o el armazón, el esqueleto del barco. Luego tenemos por acá lo que es el movimiento de materiales, hombre y máquina, es decir, las tres cosas se van a mover al mismo tiempo. En general es poco usado por ser demasiado caro e innecesario en algunos lugares. Por lo menos se da en los trabajos de montaje en que las herramientas y materiales son de reducido tamaño. Si se fijan, y un ejemplo de ello podemos tener en esa colocación de una puerta metálica o en una vivienda. Podríamos tener otros tipos de ejemplos como lo que son, si se fijan, colocación de techos, puede ser en lo que es la colocación en viviendas de lo que son los elementos de protección que están afuera de las viviendas o de las ventanas. Luego, vemos por acá que se debe tener en cuenta que al menos uno de los tres elementos debe moverse. Cuando los hombres, los materiales y la maquinaria permanecen todos estacionarios, no puede haber producción en un sentido industrial, ¿verdad? De aquí se hace el análisis de cuáles serán los elementos que deberán moverse. Cuando el utilaje es pequeño, resulta fácil generalmente mover la maquinaria. Cuando las máquinas y los materiales no pueden moverse, el hombre es el que lo debe de hacer. Pero lo más común, industrialmente hablando, es que el material es quien se va a mover. Es corriente, excepto cuando este material es de grandes dimensiones o es difícil de transportar. Cuando existe solamente una pieza en el proceso o cuando el producto terminado debe permanecer fijo en el lugar que se produjo. Ya vimos que esa característica la cumple lo que es la distribución fija, como se los había mencionado anteriormente. Pero por lo general, casi en todas las empresas, ustedes van a ver que la materia prima es la que sufre transformaciones y que va en constante movimiento a través de las máquinas y de las operaciones manuales. Bueno, no sé si tienen alguna duda y si me terminaron escuchando bien. Muchachos, ¿sí escucharon bien al final? Sí, ingeniero, todo bien. Vale, entonces nos quedaríamos hasta este apartado, ya conscientes que tenemos los grupos de trabajo, que solamente nos va a hacer falta que se incorporen unas otras personas a los grupos que le faltan, que hay uno de 6 me parece y uno de 3, ¿verdad? Ahí vamos a incorporar a los que nos hagan falta. Voy a detener lo que es la grabación en este momento.